Dios está aquí, qué hermoso es. Él lo prometió donde hay dos o tres. Quédate, Señor, quédate, Señor. Quédate, Señor, en cada corazón. Quédate, Señor, quédate, Señor. Quédate, Señor, aquí, aquí, aquí. El Espíritu de Dios se mueve, se mueve, se mueve. El Espíritu de Dios se mueve dentro de tu corazón. Oh hermano, deja que se mueva, se mueva, se mueva. Oh hermano, deja que se mueva dentro de tu corazón. Buenos días. Aprovechemos este primer saludo de la mañana para dirigirnos a todos los que a través de nuestra página de Facebook están unidos con nosotros en la celebración de esta Eucaristía por distintas razones. Hay unos que por razones de salud o de edad no pueden estar aquí en el templo con nosotros. Hay otros que por razones de la distancia nos han hecho saber que hay personas en otros países que están uniéndose con nosotros en esta celebración, y eso me da la impresión de que le ha causado cierto susto a los lectores cuando se ponen a pensar en que los están escuchando en México o en Estados Unidos, y entonces el susto hace que se traben un poquito. Lean con toda tranquilidad, con toda confianza. Estamos entre hermanos. En esta Eucaristía vamos a unirnos en la acción de gracias con todas las personas que sienten el deseo de bendecir a Dios, porque Dios ya las bendijo primero. Seguimos orando por el Papa Francisco, por el Papa Emérito Benedicto, por los cristianos perseguidos a causa de su fe, por el médico Fabio Hernández Salom, por todos los enfermos, especialmente por los más desprotegidos, y en particular por Hugo Puccini Banfi, el obispo emérito de Santa Marta, que sigue luchando, el padre Dalton Javier Reyes, que está mejorando, el diácono Alejandro Ruiz Palacio, Mariana Feria Dovale, la familia Llano Uribe, Ana Cecilia Contreras, Nicolás Reyes Acuña, Sari Cecilia Montes e hijos, Javier de Jesús Ortiz Villa, Orlando Álvarez Mejía, Orlando II Álvarez Cohen, y también oramos con las familias de nuestros hermanos difuntos Álvaro Eugenio Ordóñez Gil, Ervin Ramírez Nieto, que hoy completa 9 días, Rafael Enrique Ortega Madera, Norma del Socorro Angulo de Castillo, Omaira Machado Otálora y Eliezer Altamar. Este último es un primo de nuestro seminarista Eduardo Rodríguez, que pereció ayer en un aparatoso accidente en Barranquilla. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
La gracia, la misericordia y la paz de parte de nuestro Padre Dios y de su Hijo nacido de la Virgen María estén con ustedes. Bendigamos a Dios, démosle gracias porque siempre está haciendo lo que más nos conviene y siempre está buscando nuestra felicidad. Pidámosle que nos perdone nuestros pecados, porque con ellos hemos atentado contra nosotros mismos y contra los demás. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, Señor, ten piedad de mí. Señor, Señor, ten piedad de mí. Señor, Señor, ten piedad de mí. Ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí. Oh Cristo, Cristo, ten piedad de mí. Oh Cristo, Cristo, ten piedad de mí. Oh Cristo, Cristo, ten piedad de mí. Ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí. Señor, Señor, ten piedad de mí. Señor, Señor, ten piedad de mí. Señor, Señor, ten piedad de mí. Ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí. Oremos. Padre de misericordia, concédenos protección en nuestra debilidad y al recordar hoy a la Santa Madre del Señor, por su intercesión y auxilio, haznos libres de nuestras culpas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, la fe es seguridad de lo que se espera y prueba de lo que no se ve. Por su fe son recordados los antiguos. Por fe obedeció Abraham
a la llamada y salió hacia la tierra que iba a recibir en heredad. Salió sin saber a dónde iba. Por fe vivió como extranjero en la tierra prometida, habitando en tiendas, y lo mismo Isaac y Jacob, herederos de la misma promesa, mientras esperaba la ciudad de sólidos cimientos, cuyo arquitecto y constructor iba a ser Dios. Por fe también Sara, cuando ya le había pasado la edad, obtuvo fuerza para fundar un linaje, porque juzgó digno de fe al que se lo prometía. Y así, de un solo, y en este aspecto, ya extinguido, nacieron hijos numerosos como las estrellas del cielo y como la arena incontable de las playas. Con fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, pero viéndolo y saludándolo de lejos, confesando que eran huéspedes y peregrinos en la tierra. Es claro que los que así hablan están buscando una patria, pues si añoraban la patria de donde habían salido, estaban a tiempo para volver. Pero ellos ansiaban una patria mejor, la del cielo. Por eso Dios no tiene reparo en llamarse su Dios, porque les tenía preparada una ciudad. Por fe, Abraham, puesto a prueba, ofreció a Isaac, y era su hijo único lo que ofrecía, el destinatario de la promesa, del cual le había dicho Dios: Isaac continuará tu descendencia. Pero Abraham pensó que Dios tiene poder hasta para hacer resucitar muertos, y así recobró a Isaac como figura del futuro. Palabra de Dios. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado a su pueblo. Nos ha suscitado una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian, realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado a su pueblo. Y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, le sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado a su Como una lámpara a mis pies, tu palabra es luz en mi camino. Tu Espíritu, Dios, me enseñará lo que en ellas ya no y es profundo. Ale, aleluya, ale, ale, aleluya. Ale, aleluya, ale, aleluya. Ale, aleluya, ale, ale, aleluya. Ale, aleluya, ale, aleluya. El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Un día al atardecer, dijo Jesús a sus discípulos: vamos a la otra orilla. Dejando a la gente, se lo llevaron en barca, como estaba. Otras barcas lo acompañaban. Se levantó un fuerte huracán y las olas rompían contra la barca hasta casi llenarla de agua. Él estaba a popa, dormido sobre un almohadón. Lo despertaron diciéndole: Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Se puso en pie, increpó al viento y dijo al lago: Silencio, cállate.
El viento cesó y vino una gran calma. Él les dijo: ¿por qué sois tan cobardes? ¿Aún no tenéis fe? Se quedaron espantados y se decían unos a otros: ¿pero quién es este? Hasta el viento y las aguas le obedecen. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Recordemos en lo que habíamos quedado ayer. El evangelista nos explicaba que Jesús, el mensaje del amor universal, el mensaje del reino de Dios y de su reinado, lo exponía en parábolas a la multitud, pero que a pesar de eso, a sus discípulos, es decir, a los 12, tenía que explicarles las parábolas. Esto nos daba a entender entonces que en tanto que los que estaban en torno a él, que es el otro grupo de seguidores, ya captaban el sentido de las parábolas, los discípulos, los que procedían de la religión judía propiamente dicha, todavía tenían dificultad para entender a Jesús. El mensaje no les cabía en la cabeza. Sin embargo, ese día, dice el evangelista, que cayó la tarde cuando Jesús les dijo: vamos a la otra orilla. Fijémonos esa forma de decirlo, porque implica algo. Cayó la tarde cuando Jesús les dijo: vayamos a la otra orilla. O sea, se ensombreció el panorama. Se perdió la claridad cuando Jesús hizo la invitación de ir a la otra orilla. ¿Qué es la otra orilla? Pues la otra orilla es el territorio pagano. Jesús ha estado exponiendo el mensaje del reino de Dios, el mensaje del amor universal de Dios. Y obviamente el mensaje hay que ponerlo en práctica. No es para simple ilustración intelectual. El mensaje es para vivirlo. O sea, no es simplemente la palabra hablada, es la palabra encarnada. Y Jesús les dice: vamos a la otra orilla, porque se trata de llevar ese mensaje a los que no lo conocen. Y aquí viene una serie de acontecimientos que el evangelista nos expresa en un lenguaje muy potente, expresivo, formidable. Y nosotros lo vamos a desentrañar. Dice: dejando a la multitud, se lo llevaron en una barca en la que estaba. Aquí hay un secuestro. A Jesús lo cogen y se lo llevan en una barca. Y sin embargo nos dice el evangelista, aunque otras barcas lo acompañaban. Otras barcas, dice literalmente, estaban con él. Estar con él era una de las dos condiciones que Jesús había puesto a los que llamó para que estuvieran con él. Y lo otro fue para enviarlos a predicar. Bueno, ya iban a predicar,
pero a los otros que estaban con él los excluyen. Así que hay una apropiación de Jesús que podría no ser mala, pero implica la exclusión de otros, y allí sí hay un problema. Por eso les hablaba de secuestro. Están prácticamente secuestrando a Jesús. Todavía no se nos ha dicho quién, reduciéndolo a una barca y excluyendo las otras barcas. Aquí hay un serio problema para la misión, porque si es la misión para anunciar el amor universal de Dios, esta exclusividad y esta exclusión ya no combina con el propósito de anunciar ese amor universal. No se puede anunciar el amor universal desde una actitud excluyente. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? El evangelista lo expresa con una fuerza impresionante. Se levantó un fuerte huracán y las olas rompían contra la barca hasta casi llenarla de agua. Lo que vemos es como una especie de reacción del mar. Primero hay un viento huracanado, y hay una reacción del mar que trata de hundir la barca. Y fíjense que solamente trata de hundir esa barca. Las otras barcas no tienen problema. Trata de hundir la barca, lo que implica hacer fracasar la misión. ¿Qué es lo que el evangelista nos quiere decir con esto? Lo que en la sinagoga habíamos visto como un espíritu inmundo, ahora aquí se nos presenta como un viento huracanado. Aquel espíritu inmundo que se presentó en términos violentos, ¿qué quieres contra nosotros, Jesús? ¿Nos vas a acabar? Ahora este espíritu inmundo se dirige al mar. En español es muy difícil hacer esta asociación porque para nosotros la palabra viento no tiene nada que ver con la palabra espíritu, pero en el idioma en que se escribió el Evangelio sí. Entonces la asociación consiste en que el espíritu de exclusividad de los discípulos, vamos a adelantarlo ya, el espíritu de exclusividad de los discípulos hace que la misión lleve un tinte nacionalista. O sea, ya no van con el espíritu del amor universal, van con el espíritu de superioridad de los israelitas sobre las otras naciones. Y claro, así, ¿quién acepta la misión? Si a nosotros viene alguien diciéndonos, ustedes son unos pecadores perdidos, pero yo vengo a traerles la solución, mírenme a mí, que yo los voy a dominar, eso es verdad, ustedes tienen que obedecerme, pero yo les garantizo que les va a ir bien. ¿Quién de nosotros dice? ¿Quién aplaude? No, al contrario, eso provoca una reacción de rechazo. Es justamente eso lo que el evangelista nos quiere expresar en estos términos, pero usa la comparación de la tempestad para mostrar cómo ese empeño excluyente de los discípulos
provoca casi el fracaso de la misión. Una oposición tan cerrada por parte de los paganos. El mar simboliza a los paganos. El viento simboliza el mal espíritu de los discípulos. Mientras tanto, Jesús estaba a popa, dormido sobre un almohadón. Este relato quiere hacernos ver que Jesús está presente y ausente. En alguna medida nos está remitiendo a la misión futura. Cuando Jesús muera y resucite, que estará presente espiritualmente y físicamente ausente, entonces la misión va a constituir un verdadero problema, porque habrá unos que quieren dirigirse a los paganos y habrá otros que no quieren que la misión se extienda a los paganos. Ya esto lo estuvimos meditando en el libro de los Hechos de los Apóstoles en el tiempo de Pascua. Pero es bueno que lo recordemos porque todo esto está relacionado. Jesús está entonces presente y ausente. Cuando dice que los discípulos lo despertaron, lo que quiere decir es que ellos se acordaron de que Jesús estaba con ellos. Se acordaron de Jesús y lo invocaron. Y entonces le hacen un reproche a Jesús. Miren ustedes cómo somos nosotros. Ellos provocaron esa crisis con su exclusivismo y ahora acusan a Jesús de indiferencia. Lo mismo que nos pasa a nosotros. ¿Dónde se metió Dios cuando comenzó esta pandemia? Esas son acusaciones que nosotros hacemos sin pensar en nuestras responsabilidades, o más bien, porque sabemos que tenemos nuestra responsabilidad, entonces por eso nos apresuramos a echarle la culpa a Dios para que no se note. Dice que Jesús se puso en pie. Fijémonos en las acciones. Increpó al viento. Increpar es el verbo que se usa para los espíritus inmundos y los demonios, para expulsarlos. Increpó al viento, lo que indica que el viento está desempeñando la misma función que el espíritu inmundo de la sinagoga. Y luego dice, y se lo dijo al lago. Es decir, le informa al mundo pagano que él no está de acuerdo con ese mal espíritu. Y por eso le dice tranquilo, silencio, cállate, cálmate. Jesús al mismo tiempo refrena ese ímpetu excluyente de los discípulos y por el otro calma la reacción enojada de los paganos. Y claro, el viento cesó y vino la calma. Pero ahora Jesús les hace un reproche a ellos. ¿Por qué son tan cobardes? Esto no significa simplemente miedo, no. Es que cuando Moisés envió a los exploradores a inspeccionar la tierra prometida, la gente vio y lo primero que regresó fue con un informe. No, eso es una cosa maravillosa, es una tierra fértil, todo lo que nos habían dicho es verdad. Pero después les entró miedo y comenzaron a desacreditar la tierra prometida
y decían, allí lo que habitan son unos gigantes, al lado de ellos nosotros parecemos grillos. Y la gente se acobardó y pasaron toda la noche llorando porque Dios los había llevado allí para que los exterminaran. Esa cobardía a la que Jesús se refiere. El mundo pagano es la nueva tierra prometida. Allí es donde se va a realizar la promesa de Dios a Abraham de darle una descendencia numerosa. Y en esa evangelización del mundo pagano es donde ellos van a encontrar la verdadera libertad que da el Espíritu de Dios. ¿Por qué son tan cobardes? Y la otra pregunta que les hace es, ¿todavía no tienen fe? Efectivamente, ahí es donde está el problema. Como ellos no han aceptado el mensaje del amor universal, todavía no tienen fe. Y acaban de pelar el cobre. La misión no ha tenido el éxito que era de esperar porque no ha habido unión. Y no ha habido unión porque hubo algunos que por sí y ante sí declararon que ellos eran los custodios fieles de las promesas de Dios y que había que guardar las tradiciones que a ellos les habían transmitido, según las cuales los únicos destinatarios de la promesa eran los israelitas. Los paganos estaban excluidos. En el fondo están tratando de decir que Jesús ha sido infiel a las promesas de Dios, que ellos sí son fieles a las promesas de Dios. Y entonces se han querido apropiar de manera excluyente de esas promesas de Dios. Todavía no tienen fe. Pero ellos ahora están sorprendidos, asombrados, espantados inclusive, porque se están preguntando, ¿y entonces quién es este? Al principio habían dicho, hasta a los espíritus inmundos les manda y le obedecen. Ahora dicen, hasta el viento y las aguas del mar, le obedecen. O sea, tanto a los judíos como a los paganos los lleva a renunciar a la violencia, al fanatismo. ¿Quién es este que pone paz en el corazón de todos? ¿Quién es este que derriba las barreras de la enemistad y del odio entre los pueblos? Ellos no se imaginaban a Dios como un creador de paz entre todos los pueblos, sino como el que iba a afirmar el dominio de su pueblo sobre los otros pueblos. Y ahora están comprobando que las cosas no son como ellos se las imaginaban. Les toca cambiar el registro mental también a nosotros. Hay unas cosas que necesitamos reflexionar. Yo las sugiero apenas porque ya llevo bastante rato hablando. En primer lugar, hace unos días el Papa nos invitaba a abrir nuestros corazones para buscar la unidad entre los cristianos. Ahora, la ONU ha declarado
el día 2 de febrero, cuando nosotros estemos celebrando la fiesta de la presentación del Señor, la ONU ha declarado el día 2 de febrero como el día destinado a pensar y proyectar el entendimiento entre las distintas religiones de la tierra. Que las religiones de la tierra conviertan la paz y la justicia en parte de su ideario. Para nosotros eso no tiene ningún problema. Y no hay ninguna religión de la tierra que pueda decir, eso no va con nosotros porque a nosotros la paz no nos gusta y la justicia tampoco. Eso no. Todas las religiones de la tierra están en eso. Y entonces, ¿por qué si todos queremos la paz y buscamos la justicia, por qué no nos unimos? ¿Por qué no nos entendemos? Ahí está el mundo como la gran tierra prometida. Y el Señor nos está invitando, vamos a la otra orilla. Este pan y vino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Este pan y vino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Gracias al sol y al labrador, en el altar prometedor, las espigas, los racimos que presentamos a Dios. Las espigas, los racimos que presentamos a Dios. Este pan y vino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Este pan y vino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Oremos, hermanos, para que nuestro sacrificio, unido al sacrificio de Cristo, sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Padre, al venerar la memoria de la Madre de tu Hijo, te rogamos que la oblación de este sacrificio, por la abundancia de tu gracia, nos transforme en ofrenda permanente por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro glorificarte, Padre Santo, porque tú eres el único Dios vivo y verdadero que existes desde siempre y vives para siempre, luz sobre toda luz.
porque tú solo eres bueno y fuente de vida, hiciste todas las cosas para colmarlas de tus bendiciones y alegrar su multitud con la claridad de tu gloria. Por eso innumerables ángeles en tu presencia, contemplando la gloria de tu rostro, te sirven siempre y te glorifican sin cesar. Y con ellos también nosotros, llenos de alegría, y por nuestra voz las demás criaturas, aclamamos tu nombre cantando. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, y bendito el que viene en el nombre del Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Te alabamos, Padre Santo, porque eres grande y porque hiciste todas las cosas con sabiduría y amor. A imagen tuya creaste al ser humano y le encomendaste el universo entero, para que sirviéndote solo a ti, su Creador, dominara todo lo creado. Y cuando por desobediencia perdió tu amistad, no lo abandonaste al poder de la muerte, sino que compadecido tendiste la mano a todos para que te encuentre el que te busca. Reiteraste además tu alianza a los hombres. Por los profetas los fuiste llevando con la esperanza de salvación. Y tanto amaste al mundo, Padre Santo, que al cumplirse la plenitud de los tiempos, nos enviaste como Salvador a tu único Hijo. Él se encarnó por obra del Espíritu Santo, nació de María la Virgen y así compartió en toda nuestra condición humana, menos en el pecado. Anunció la salvación a los pobres, la liberación a los oprimidos y a los afligidos el consuelo. Para cumplir tus designios, Él mismo se entregó hasta la muerte y resucitando destruyó la muerte y nos dio nueva vida. Y porque no vivamos ya para nosotros mismos, sino para Él que por nosotros murió y resucitó, envió, Padre, de tu parte al Espíritu Santo, como primicia para los creyentes, a fin de santificar todas las cosas, llevando a plenitud su obra en el mundo. Por eso, Padre, te rogamos que este mismo Espíritu santifique estas ofrendas, para que se conviertan en cuerpo y sangre de Jesucristo, Señor nuestro, y así celebremos el gran misterio que Él nos dejó como alianza eterna. Porque Él mismo, llegada la hora en que había de ser glorificado por ti, Padre Santo, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Y mientras cenaba con sus discípulos, tomó pan, te bendijo, lo partió y se los dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz lleno del fruto de la vid, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos, diciendo:
Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, derramada por ustedes y por todos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre, al celebrar ahora el memorial de nuestra redención, recordamos la muerte de Cristo y su descenso al lugar de los muertos. Proclamamos su resurrección y ascensión a tu derecha, y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos su cuerpo y sangre, sacrificio agradable a ti y salvación para todo el mundo. Dirige tu mirada sobre esta víctima que tú mismo has preparado a tu iglesia y concede a cuantos compartimos este pan y este cáliz que, congregados por el Espíritu Santo, seamos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu para alabanza de tu gloria. Y ahora, Padre, acuérdate de todos aquellos por quienes te ofrecemos este sacrificio, de tu servidor el Papa Francisco, de nuestro obispo José, del orden episcopal, de los presbíteros y diáconos, de los oferentes y de los aquí reunidos, de todo tu pueblo santo y de aquellos que te buscan con sincero corazón. También acuérdate de nuestros hermanos Álvaro Eugenio, Ervin, Rafael Enrique, Norma del Socorro, Omaira y Eliezer, de los que murieron en la paz de Cristo y de todos los demás difuntos cuya fe solo tú conociste. Padre de bondad, que todos tus hijos nos reunamos en la heredad de tu reino con María, la Virgen Madre del Señor, con su esposo San José, con los apóstoles, los mártires y los santos, y allí junto con toda la creación, libres ya de pecado y de muerte, te glorifiquemos por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Animados por el Espíritu del Señor y dispuestos a ser testigos de su amor universal, oremos como Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, que también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, sino líbranos del malo. Líbranos de todos los males, Padre bondadoso, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.
La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente un gesto de paz. Cordero de Dios que quitas el pecado, tú que quitas el pecado. Cordero de Dios que quita el pecado, ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Dichosos los invitados al banquete de bodas del Cordero. Te he visto, Señor, en la quietud de mis tardes calladas, en la luz que se oculta, silenciosa, en las flores que abrieron su cáliz, en el viento que pasó, susurrante. Te he visto, Señor, en las voces de todas las cosas. Yo creía oír tu palabra que me hablaba de ti, que me hablaba de ti. Certeza de saber que hablas, certeza de saber que oyes, certeza de saber que el diálogo contigo se expresa como un amigo, como un hermano, como un Dios en quien se puede confiar y no dudar. Certeza de saber que hablas, certeza de saber que oyes, certeza de saber que el diálogo contigo se expresa como un amigo, como un hermano, como un Dios en quien se puede confiar y no dudar. Oremos.
hechos partícipes de la eterna libertad, te pedimos, Padre, que quienes celebramos la memoria de la Madre de tu Hijo, nos gloriemos de la plenitud de tu gracia y experimentemos continuo crecimiento de salvación por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Pueden ir en paz. Junto a ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz.